Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Agenda Política Pyme, solo por la señal de Pyme TV, canal amigo de los emprendedores. Jueves 21 de enero, 11:58 de la mañana, transmitimos a todo el Perú y el mundo y ponemos en agenda, amigos, el tema de las elecciones generales 2021 y para ello entramos a nuestro segmento Rumbo Electoral 2021. En esta oportunidad estoy con Edgar Tello, candidato al Congreso de la República con el partido Perú Libre. ¿Cómo está, señor Tello? Muy buenas tardes y bienvenido a Agenda Política. Bueno, muy buenas tardes por la invitación y saludar este importante programa de Agenda Política de Pyme TV. Y un gusto estar aquí con todos los televidentes que nos están siguiendo en este momento y para aclarar las dudas y nuestras propuestas también de llegar al Congreso de la República este 11 de abril. Muchos emprendedores le van a preguntar, ¿por qué el Congreso de la República? En un contexto tan complicado como el que vivimos hoy en día. Justamente por el abandono, la corrupción y el desprestigio de la política tradicional, de los partidos tradicionales, hay necesidad de que los trabajadores, los maestros y el pueblo que vive del día a día toda la crisis, ya es tiempo de que también esté en este espacio para legislar. ¿Usted siente que en el actual Congreso de la República no hay espacio para la gente de la ciudad, los ciudadanos del pueblo? Así es. Está el Frente Amplio. Están de espalda a la realidad del pueblo, los trabajadores, los maestros, y por ello hay una necesidad de que seamos parte de ese cambio de representantes legítimos del pueblo para legislar a favor del pueblo. ¿Siente que las actuales bancadas de izquierda en el Congreso no son legítimas? Bueno, indudablemente que no, porque no recogen el sentir de lo que el pueblo necesita. Estamos viendo muchas demandas del magisterio que hasta ahora no están resueltas, demandas de los obreros agroindustriales que hemos visto la paralizaciones. Las pymes, exacto. Hemos visto también las pymes, la mediana, la pequeña empresa que tampoco no viene siendo atendida, grandes emprendedores que tampoco no tienen el apoyo, no tienen el espacio para que puedan, salir adelante. Hay muchos problemas en temas de materia de salud, materia política, materia económica, ¿qué más? Materia social. Usted debe llegar a entrar al Congreso de la República. ¿Qué es lo primero que tiene subrayado en su agenda? Bueno, indudablemente atender los sectores, como ya lo ha manifestado, hay diversos sectores que hay un abandono. La salud está abandonada. Pero eso se presentan con propuestas legislativas, ¿no? Yo le preguntaba por eso. ¿Qué propuesta legislativa usted propondría? Bueno, hay, como le digo, varios sectores, ¿no? En educación, salud y otros sectores. Indudablemente que las primeras propuestas serían, en el caso del magisterio, ¿no? El pago del 30%, la inversión en educación. En el caso de salud, también promover la inversión del 12% del PBI a salud. Entre otros proyectos también que la población necesita ya que sean realidad, no solamente sean compromisos de cara a las elecciones del 11 de abril, sino que sean realidad. Con tantos gobiernos y elecciones que ha habido, hasta el momento no hay ese reflejo, ¿no? ¿Usted va a ser un representante de los profesores en el Congreso? Indudablemente el magisterio necesita este espacio y el magisterio indudablemente ha depositado en mi persona esa gran tarea de dar lucha y batalla para defender y hacer respetar los derechos de los maestros, la educación pública, y no solamente de los maestros, sino de todos los trabajadores de manera general y del pueblo también. Usted va con el partido Perú Libre, sin embargo, entraría usted en una contienda donde posiblemente entren muchos partidos políticos y no necesariamente que compartan sus mismos intereses o sus mismos pensamientos o opiniones afines. Hablo, por ejemplo, con los opositores de derecha. ¿Cómo llevaría usted una estrategia para coincidir con otros grupos parlamentarios que no piensan igual que usted? Bueno, indudablemente ahí la unidad va a ser en torno a los proyectos que se presente en favor del pueblo, ¿no? Porque aquí se llega al Congreso para legislar en favor del pueblo, los trabajadores y los diferentes sectores. Ahí tendremos que mostrar nuestra predisposición de identificarnos con la necesidad del pueblo
con leyes que le favorezcan y la atiendan. Le digo esto porque una vez que entre el presidente de la República, sea del partido que sea, y entre el primer ministro, va a tener que pedir un voto de confianza y para ello se tiene que ganar, no digo la aprobación, pero tal vez un consenso con diferentes bancadas. ¿Cómo actuaría usted de llegar a entrar al Parlamento? Indudablemente buscar la política de consenso en lo que beneficie a los trabajadores y el pueblo, que es lo que justamente el pueblo y los trabajadores están dando su respaldo para buscar el cambio, ¿no? ¿El gabinete de Violeta Bermúdez le parece un gabinete apropiado al que usted hubiese otorgado la confianza? Bueno, no está representando los intereses del pueblo, ¿no? ¿Quiénes sí podrían haber representado o han representado anteriormente los intereses del pueblo? Bueno, hasta el momento todavía no se está viendo ese reflejo, porque las leyes que han promulgado no se están dando, digamos, con el visto bueno del pueblo, ¿no? Por ejemplo, en educación tenemos una RM 326, ¿no? Que entrega a los colegios públicos en calidad de convenio a la empresa privada sin fines de lucro. De acuerdo. ¿A qué padre de familia le han consultado para poder cambiar la gestión de gran responsabilidad que tiene el Estado para entregar a la empresa privada? Yo no conozco ni una empresa privada que no tenga fines de lucro, ¿no? Por un lado. No, están buscando subir las pensiones ahora. Bueno, ese es otro aspecto, ¿no? En el aspecto formal de la empresa privada, ¿no? De los colegios privados, pero ahora se va a entregar los colegios públicos, que son de gestión del Estado, a la empresa privada sin fines de lucro. Usted, siendo un partidario del pueblo, intuyo que ha podido mapear en más de las 20 regiones del país cuáles son sus principales necesidades. Y resumiendo todo específicamente en Costa y Sierra y Selva, ¿qué es lo que ellos quieren? Bueno, hay varias, por ejemplo, actualmente, ¿cómo es posible que los trabajadores en general, después de haber dado más de 20, 30 años de servicio en la labor que han realizado, estén recibiendo pensiones? Ley ONP. ¿No? Pensiones totalmente de extrema pobreza, ¿no? Sus opositores dirían que esto pertenece a un fondo que va a un arca común y que la ley del ONP le quitaría fondos al Estado. ¿Qué le diría usted? Bueno, hemos visto una serie de versiones, pero lo correcto es de que el trabajador cuando empieza a laborar aporta un porcentaje de la remuneración para su fondo de pensión. Entonces, ¿cómo va a decir que ese fondo no existe? ¿No? Este fondo es del trabajador. Ya, pero eso es en la AFP, que uno va, yo aporto y me lo guardan mi dinero, pero en la ONP va todo a una olla. Es totalmente falso, porque igual al trabajador de la ONP o al trabajador de la AFP le descuentan de su remuneración, ¿no? Y por el contrario, el de la AFP es desligar la responsabilidad del empleador, porque de acuerdo a la legislación que los trabajadores han ganado con lucha, hay responsabilidad del empleador de aportar un porcentaje, como se ha venido haciendo, ¿no? Y en la ONP el empleador aporta un porcentaje para la pensión del trabajador y en la ONP el trabajador también aporta. En cambio en la AFP ya no aporta el empleador, se desliga de la responsabilidad, solamente aporta y lo llaman ahorro el trabajador. Okay. Entonces ese es y ahora se está planteando de que haya pensiones dignas para nuestros jubilados en todos los sectores. ¿No es peligroso, señor Edgar Tello, entrar a un antifaz de decir yo soy el que va a representar al pueblo, cuando usted sabe que somos un país muy pluricultural, empezando por Costa, Sierra y Selva y demás culturas o estratos sociales? ¿No es peligroso aceptar o ser el portavoz de las necesidades o propuestas del pueblo cuando el mismo pueblo a veces se divide en muchos intereses afines? En otras palabras, ¿no estaría entrando usted a una oclocracia? Bueno, al respecto, lo peligroso es no responder a las grandes necesidades del pueblo, en el sentido de que, ¿qué le falta a nuestro país? ¿Por qué hay tanta informalidad? No solamente informalidad en la población económicamente activa, sino también en las MIPE, en la pequeña, mediana empresa también gran porcentaje de informalidad, ¿no? Estamos hablando del 75% de informalidad. Es más, muchas pymes formales han tenido que emigrar a lo informal. Claro, en la población económicamente activa de la población también es más del 70% también es informal. Pero ¿cómo distingue usted al momento de recibir una propuesta, a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no? O sea, ¿cómo usted establece criterios para llevar la demanda del pueblo? Es por la falta de la mayor presencia del Estado en los diferentes sectores. El Estado se ha desligado de esa responsabilidad. ¿Qué deseamos?
la industrialización de nuestro país, Ujú. ¿no? Para generar puestos dignos de empleo, calidad de vida para nuestros peruanos. La minería. Vemos indudablemente también, ¿no? Todos son sectores importantes que deben formalizarse, pero tiene que industrializarse para poder generar esa mano de obra y trabajos dignos, porque actualmente nuestro país se ha convertido en un mercado. Y vemos justamente grandes problemas sociales, desalojos de ambulantes, agresión a los ambulantes, a las mototaxistas, a los colectivos. Entonces, indudablemente, por falta de presencia de generar trabajo. No solamente el Perú debe ser exportador, vendedor de materia prima, sino debe la materia prima también transformarla, ¿no? Y eso deben haber acá reglas claras para favorecer el empleo digno para todos los peruanos. Y eso es lo que no hay actualmente. Ahora, usted ha dicho, ¿no? Corríjame si estoy incorrecto. Miran al país, al Perú como un mercado. Sin embargo, en la vista internacional, cuando uno le pregunta, por ejemplo, Perú, nos dicen, Perú, Machu Picchu, Perú, gastronomía, Perú, minería. ¿Cuál es su propuesta en estos 5 años para que nos digan, somos un país industrializado? Bueno, la necesidad, pues, del cambio de constitución, ¿no? Ujú. Vía asamblea constituyente para darle mayor participación al Estado y obviamente el Perú no solamente debe ser para un sector, sino el Perú debe ser para todos los peruanos. ¿Qué le diría usted a sus opositores que dicen que solamente los políticos de izquierda se enfocan en este punto de cambio de constitución, más no abordan otros temas que podrían ser más efectivos? Es que lamentablemente tenemos más de 25 años de neoliberalismo que ha expresado este neoliberalismo. Mayores brechas de desigualdad. No hay acercamiento a la población. Vamos a la calle, ¿cuántos trabajadores? En el gobierno de Alan García y Alejandro Toledo se redujo un poco los niveles de pobreza. Indudablemente en estadísticas, pero actualmente, ¿cuántos niveles de pobreza tenemos actualmente? ¿Cuántos niveles de pobreza, de extrema Ha aumentado extrema porque pobreza? vivimos en una pandemia. Bueno, eso ha aligerado con mayor profundidad la crisis del país, que ya veníamos en una crisis ya, De acuerdo. ¿no? Y eso lo demostraron los maestros en la huelga del 2017, una crisis política, económica, que tuvieron que incluso cambiar a la ex ministra de Educación Marilú Marte, el gabinete de bachilleres, y fue prácticamente el inicio de la caída también del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, parte de la crisis política en la pandemia, eso no se ha superado, más bien Ahora, se ha agravado. Ahora, hemos conversado con muchas pymes y nos dicen en el tema de cambio de constitución que tal vez lo mejor sería cambiar algunas directrices, ¿no? Algunos puntos dentro de una constitución que sí, le doy la razón, es muy ambigua, pero que no necesariamente tendría que haber un cambio rotundo. ¿Usted qué opina? Bueno, cuando se hace con participación del pueblo y para el pueblo, creo que eso es parte ya de lo que tendría que ser la Asamblea Constituyente, en la que tendrían que evaluar ya los cambios que se requieren para beneficiar al país. De llegar a aprobarse, ¿quién cambiaría en este caso la Constitución o quién se encargaría de redactar acorde a lo que usted tiene planeado? Bueno, en esto esperamos pues que el gobierno actual, conjuntamente o paralelamente a las elecciones del 11 de abril, llame al referéndum para el cambio de la Constitución, ¿no? Y luego se constituya una asamblea constituyente y ahí se encargue esta tarea de la elaboración de una nueva constitución con participación del pueblo y para el pueblo, y en este sentido participarían todo el pueblo, todos los trabajadores para poder hacer ese cambio. ¿Qué haríamos con las grandes empresas, los que vienen a invertir acá a nuestro país? Bueno, el hecho de que se cambie de constitución no quiere decir que no estemos en contra de la inversión privada. El Perú necesita inversión privada, pero necesita también que las reglas se establezcan claras, tanto para la inversión privada como también para los trabajadores y el pueblo en general, en beneficio del país. Y eso se va a determinar con la elaboración de esa Carta Magna. Usted es una persona que conoce las necesidades del pueblo. ¿Cómo ha reaccionado? ¿Cuál ha sido su postura en la marcha contra el gobierno de Manuel Merino de Lama? Bueno, ahí ha habido una exigencia de un sector de la población, ¿no?, que indudablemente ha logrado el objetivo, principalmente también la prensa oficial que ha estado, digamos, también ha tomado partido, ¿no?, por la posición del cambio del presidente. ¿Usted estaba de acuerdo? Bueno, indudablemente que la misma política, ¿no? Es la misma política que mantienen
tanto el señor Merino, el señor Vizcarra, como el señor Sagasti. Entonces hay necesidad de un cambio urgente y necesario, porque están manteniendo... Bueno, pero de las todas mismas maneras reglas, ¿no? fue un hecho que remeció a todo el país, ¿no? La Así muerte de es. Inti Bryan no puede dejarse pasar por alto, ¿no? No, indudablemente que se resalta pues la lucha de Inti, Bryan y otros estudiantes, otros jóvenes luchadores que han estado presentes en esta marcha. Se reconoce. ¿Usted la como necesidad. congresista hubiese votado a favor de la vacancia presidencial? Bueno, de acuerdo al contexto de la necesidad, indudablemente aquí lo que tendría que haber convocado es la Asamblea Constituyente. Y con Pero eso iba a demorar un montón. no, pero Es si más, pensamos- en tiempos como este, lo propicio era solamente dos cosas, o sí o no. O continuamos con Vizcarra hasta el 2021, hasta las elecciones generales, o cambiamos a Manuel Merino, que se sabía que iba a ser el presidente de la República. la mejor salida a la crisis política y económica que atraviesa nuestro país, y no por la pandemia, la mejor salida era la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Y Perfecto. con eso Pero eso es una cerramos. medida pensando al futuro, a corto plazo. O sea, ¿usted qué decisión hubiese tomado? No es a corto plazo, sino pensando en la salud del país. ¿Usted hubiera votado que sí? La vacancia de Martín Vizcarra. No, yo la salida que le digo es la elección de una Asamblea Constituyente. Y aquí no había necesidad de determinar si sí o no. Es sino que en el Congreso te preguntan sí o no o abstención, ¿no? Yo le preguntaba, mi pregunta iba por eso. Claro, por eso digo, la salida de la crisis política iba no por la necesidad que si el señor se quedaba o no se quedaba, sino por la elección de una Asamblea Constituyente. ¿No se está alejando usted de una realidad en la que se vivió hace muy poco? Indudablemente parte de la crisis que vive nuestro país, y por eso hay necesidad de un cambio. ¿No? Por eso hay necesidad de un cambio en el país al respecto. De acuerdo, pero a veces en el Congreso te toca elegir independientemente de lo que uno tenga idealizado, ¿no? Bueno, ya será el contexto de la realidad, el momento que esperamos de que nuestro país tenga a bien superar esta crisis, y creo que eso va a ser con la decisión que tomen los ciudadanos el 11 de abril, y esperamos que el 11 de abril marquen los 3 lápices, ¿no? Con el compañero Pedro Castillo a la presidencia, el que habla... ¿Cómo se encuentra el candidato? Sabíamos que tenía coronavirus. Sí, ya está mejor, está estable, ya está recuperándose, y creo que eso es lo más saludable y que nos alegra a toda la población. Precisamente por eso, expertos como el doctor Fernando Tuesta dicen que ya no debería haber campañas electorales como comúnmente antaño nosotros recordábamos, que ahora todo debería ser presencial y bajo otras modalidades. ¿Usted qué opina? Bueno, al respecto, siempre la población espera la presencia de sus candidatos, tenerlos frente. De acuerdo. Y eso creo que no se va a poder reemplazar, ¿no? Lo otro, lo complementario es tener los protocolos, las medidas de salubridad. Bueno, que a veces independientemente del estrato social, no hacemos caso a las responsabilidades, ¿no? Bueno, creo que guardando los protocolos de salud y las recomendaciones, creo que podríamos de alguna manera mantener nuestra salud intacta, y en ese sentido, una vez más reitero, ¿no? Que este 11 de abril marquen los 3 lápices, Pedro Castillo a la presidencia, al Congreso con el número 11, el profesor Edgar Tello, y bueno, estaremos... Importante lo que usted menciona. Pongámonos diferentes escenarios, ¿no? Uno de ellos en el que ustedes idealizan que quieren entrar tanto al Congreso, Poder Legislativo y Ejecutivo. Pero en otro escenario donde entre usted como congresista de la República, pero entre otro presidente de otro partido, ¿cómo sería la relación que usted lleve con este gobierno? Bueno, al respecto, ya con un nuevo gobierno, ya ahí veremos las condiciones de la evaluación que se va a hacer, ¿no? Pero ya creo que será parte y tarea del nuevo gobierno en función a la decisión de todos los peruanos. ¿No se ha preguntado usted qué pasaría si usted entrando al Congreso entraría, por ejemplo, a señores como Keiko Fujimori, como Hernando de Soto, como Rafael López Aliaga? Bueno, habría que ver todavía la decisión del país, si realmente todavía confía en estas personalidades de los políticos tradicionales, ¿no? Por ello hay necesidad del cambio, y el cambio está en las manos de todos los peruanos ante los problemas que atraviesa nuestro país, y la necesidad también de ese gran cambio que esperamos todos los peruanos. ¿Qué le promete usted a las pymes? Bueno, aquí las pymes necesitan mayor participación, mayor respaldo del Estado, no de repente dándole beneficios, sino legislando, dándole el espacio que corresponde, porque actualmente nuestra Constitución dice no al monopolio, y sin embargo se está viendo que se profundiza el monopolio a un sector del empresariado, dejando de lado a las pymes
que también es un sector importante de emprendedores, que son la base también trascendental para sacar adelante el progreso de nuestro país. Entonces hay que darle el espacio oportuno también a las pymes, y puedan también nuestros emprendedores poder trabajar sin muchas limitaciones ni muchas observaciones que actualmente les hacen. Yo le comento esto porque actualmente muchos me dicen, Lenin, o conversa con nuestra productora y refieren de que cuando están en campaña, vienen, cuando están en campaña los van a ver, faltando un mes, faltando 2 meses, pero una vez que entran al Congreso no responden el celular. ¿Usted qué haría? Bueno, esa es la mala imagen que han generado pues la política tradicional, de los partidos tradicionales, ¿no? Y justamente a ello el pueblo está cansado, necesita ya un cambio. Y ese cambio merece también que entre en elección, que actualmente también hay un proyecto de ley ya, pero ni lo han mencionado, ¿no? Entonces ahí darle impulso a este cambio de constitución, entre otros proyectos también que hay de muchas necesidades, pero indudablemente evaluaremos también para viabilizar todos los proyectos que sean posibles. ¿Cómo tocaría usted la figura de la incapacidad moral? Le digo esto porque fue un tema muy polémico, ¿no? Se decía que anteriormente se le acuñaba ese término a personas que tenían algunas deficiencias cognitivas. Hoy en día se le dice a la persona que no cumple con algunas características, obviamente morales, propias de un presidente. Bueno, indudablemente si no hay esa capacidad para poder sacar adelante al país, creo que el Congreso tiene que también dar una opinión al respecto, ¿no? Perfecto, muy amable. Por favor, le pediría un mensaje final para todos nuestros emprendedores. Sí, bueno, este 11 de abril, marque los 3 lápices de Perú Libre, Pedro Castillo a la presidencia, el que habla, Edgar Tello Montes, con el número 11 por Lima, y necesitamos pues el cambio de constitución por justicia, trabajo, salud y educación, no más pobres en un país rico. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Edgar Tello. Hemos estado con Edgar Tello, candidato al Congreso de la República con el número 11 del partido Perú Libre. Amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos en Agenda Política Pyme.